Ahí empezó a grabar. Bueno, que de paso esto es un repaso, de paso es un repaso de todo el planteo que hice del ejercicio. Bueno, el ejercicio en cuestión, está mal en la fecha, ¿no? El ejercicio en cuestión es el ejercicio 9, y además era el 9. ¿Sí? Lo voy a arreglar ya. Que yo tenía pensado hacer el 9 y terminé el 10 y terminé haciendo el 9. Bueno, es justamente el ejercicio 9 del práctico 10, el primer apartado. ¿Sí? Escribir si es posible en el sistema 0xy, o sea, 0 el origen, la ecuación de la siguiente cónica trasladada. Recordar que este es el sistema de coordenadas asociado a la base canónica. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la cónica que queremos graficar? Una elipse, perdón, que queremos hallar su ecuación. Una elipse que posee focos F y G, siendo las que vemos aquí sus coordenadas, y contiene a este punto, o como se suele decir también, un poco más vulgar, pasa por tal punto. Bien. Bueno, la primera información que se nos está dando es la de los focos. Y esto es muy importante lo que les comentaba. Ver que en una coordenada coinciden. ¿Sí? Cuando coinciden, o bien en la primera coordenada, o bien en la segunda, eso nos va a dar la información del eje focal. ¿Sí? Entonces, en la coordenada donde coinciden, va a ser el eje focal. Si coinciden en las dos, va a ser el centro de una circunferencia. Pero no estamos contemplando esos casos. ¿Sí? Entonces, cuando coincidan en una coordenada, los focos va a ser simplemente una cónica trasladada, ¿sí? No rotada. Bien. Nos podemos ayudar un poco gráficamente, como hicimos acá, el punto F, el punto G, y vemos que el eje focal va a ser la recta E igual 2, que es paralela al eje X. Ahora, encontrando el punto medio entre ellos, vamos a tener el centro. ¿Sí? Eso es muy importante, porque cuando estamos hablando de cónica trasladada, ¿sí? nos estamos refiriendo a una cónica que tiene un centro que no es el origen. ¿Sí? Entonces, esa es la primera información que hay que sacar de los datos que me están dando. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos esta fórmula general que, como estuvimos hablando, vale para cualquier R1, R2, R3, cualquier R. Igual ustedes van a trabajar con R2 y R3, nada más. Y en R2 y en R1 es simplemente los reales. Es que el punto medio del segmento PQ es precisamente un medio de la suma de los puntos. ¿Sí? Recordando esta fórmula, nosotros podemos obtener, entonces, como decíamos, que el eje focal es I igual 2, o sea, paralelo al eje X, y el centro de la elipse es un medio F más G, siendo F más G los focos que nos dieron. Bueno, entonces de esta forma, haciendo un poquito de álgebra de vectores de R2, obtenemos que el centro es el punto 1, 2. ¿Bien? Ahora bien, dado que tenemos el centro, podemos encontrar el valor de C, ¿sí? Que C es justamente, como ustedes recordarán, la distancia del centro al foco. ¿Sí? Que es justamente, o bien, es la mitad de la distancia entre los focos, como quieran. ¿Sí? Que en este caso nos da 3. ¿Sí? Acá las cuentas no las hice, las pueden hacer ustedes, o si lo graficaron bien bonito, lo pueden tomar de acá. Es mejor siempre que chequeen lo que están viendo en el gráfico, que lo chequeen sacando las cuentas. ¿Sí? En este caso, yo asocié que la distancia de F a G
con el módulo del vector. ¿Sí? Pero que justamente coincide con la fórmula de la distancia. ¿Sí? Bueno, hasta este momento sabemos que la ecuación que define la elipse tendrá esta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Esta es la ecuación de una elipse trasladada, ¿sí? Donde el centro lo hemos puesto aquí. ¿Sí? Como ya bien conocen ustedes de la teoría, la fórmula general de una elipse trasladada, y recordando esto, que el eje principal es X y el eje secundario es Y. ¿Sí? Entonces por eso yo he puesto acá el valor a al cuadrado, b al cuadrado, siendo a mayor que b, y verificando b al cuadrado de esta igualdad. No se olviden, jamás, nunca, de cuando planteen ejercicios de este tipo, de anexar esta información. Porque ahora cuando yo proceda con el ejercicio van a ver que es muy importante esto, si no, no se puede resolver. Si no, uno no puede encontrar o determinar cuáles son los valores que estamos buscando. ¿Bien? Ahora bien, por lo que dijimos acá, que b al cuadrado es a al cuadrado menos 3 al cuadrado, yo puedo reescribir reemplazando esto, ¿sí? Como ven acá en el cursor, lo reemplazo. Bien. ¿Y ahora qué pasa? Tengo tres valores, no, perdón, tengo un valor que todavía no conozco. Dije tres porque me estoy adelantando. Tengo un valor que yo no conozco, que es a al cuadrado. ¿Sí? Y la forma de obtenerlo, con la información que hemos tenido hasta este momento, o sea, solamente con dos focos, yo no puedo saber más acerca de la ecuación de la elipse. Necesito un dato más. Existen muchísimos datos extra que me pueden ayudar a encontrar el valor de A. Uno de ellos es conocer un punto que pertenezca a la elipse, ¿sí? Que justamente el enunciado del ejercicio nos lo brinda, ¿sí? Nos brinda el punto P, que es 4/15. ¿Sí? Recuerden que una elipse es un conjunto de puntos que satisfacen una ecuación. ¿Sí? Entonces, si P está en la elipse, quiere decir que las coordenadas de P, al reemplazarse en la ecuación, satisfacen la igualdad. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto, yo reemplazo en la ecuación que todavía tenemos incompleta porque no tenemos el valor de A, y trabajando un poco algebraicamente, que de esto ustedes ya son expertos, como ya vimos al verlos trabajar en prácticos anteriores, ustedes van a llegar a esta ecuación, ¿sí? Una ecuación de grado 4, pero que no tiene términos cúbicos ni lineales, entonces que va a ser fácil de resolver, o bien con Bhaskara, o bien como los que estuvieron testigos antes de esta grabación, yo usé una versión que tengo de Matemática 12, no paga, ¿sí? No sigan mi mal ejemplo. De no pagarla, digo, pueden usar algún software ustedes para resolver estas cuentas, ¿sí? O para chequear que las hicieron bien. Bueno, entonces ahora, bien, ahora importa el otro dato que teníamos. Y el otro dato es que A, ¿sí? Es justamente la distancia del vértice mayor, ¿sí? Al centro, ¿sí? La cual es siempre mayor a la distancia del foco al centro, que es 3. ¿Sí? Entonces, necesariamente A debe ser mayor a 3. ¿Sí? No hay, no van a tener ustedes ninguna objeción al respecto. Entonces, esto nos va a permitir descartar, o no permitir, nos va a obligar a descartar algunas de estas soluciones. ¿Sí? No es que nos va a permitir, nos va a forzar a quitar algunas de esas soluciones, que van a ser todas las que sean menores que 3. ¿Sí? Empezando por las negativas, menos 4 y menos 9 cuartos,
y 9/4, que es precisamente menor que 3. ¿Sí? Entonces, la única solución aceptable para nuestro problema de A es que A sea igual a 4. Bien, ahora reemplazando este valor de A en lo que teníamos acá, que yo les había dicho que era importantísimo no olvidarse de esta información. Vamos a obtener el valor de B, que es positivo. ¿Sí? Y de esta forma hemos llegado a la ecuación que define a la figura, ¿cómo se le llaman? A la zona geométrica, al lugar geométrico del plano llamado elipse, que tiene como focos a los puntos dados y pasa o contiene al punto P, indicado al principio del ejercicio. Bien, con esto termino. Mañana voy a subir uno de elipses con rotación. Vengan a clase. Quedó bien la grabación.